Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En esta clase lo que vamos a ver es algunas propiedades de la función seno y en general de toda una familia de funciones que se llaman sinusoidales y lo que es el desfasamiento y las traslaciones de esta función. Y en parte por esto vamos a justificar por qué no decimos sinusoidales y cosenosoidales, sino simplemente sinusoidales, porque la función coseno es simplemente una traslación horizontal de la función seno. Bueno, recordamos que la función seno de x está definida para todo número real, ahora que hemos extendido nuestro concepto de ángulo y de ángulo tanto en sentido positivo como en sentido negativo. La gráfica de la función seno se llama senoide o bien sinusoide y tiene periodo 2pi. Esto significa que cada vez que avanzamos 2pi o retrocedemos 2pi unidades en el eje horizontal, la gráfica se está repitiendo y matemáticamente lo expresamos como el seno de x va a ser igual al seno de x sumándole un múltiplo entero de 2pi. Y sabemos, bueno, que esta es la gráfica de nuestra función seno. Entonces aquí estaría en un intervalo que empieza en 0 y 2pi. Y después de esto se repite y repite indefinidamente, tanto para un lado como para el otro. Aquí estamos viendo que si tomo un valor x y me fijo en el equivalente negativo, pues este tiene el signo contrario, significa que es impar. Pues en particular una función impar manda el 0 en el 0 y el valor máximo que puede tomar es el 1 y hay muchos máximos. Uno en cada punto de la forma pi medios más cualquier múltiplo entero de 2pi y hay una infinidad de valores mínimos, cada uno en un punto de la forma menos pi medios más cualquier múltiplo entero de 2pi. Hay tramos en donde es cóncava y hay tramos en donde es convexa, ¿ok? Entonces aquí abajo cóncava, entonces ya, entonces con esto entonces ya vimos tramos creciente, aquí es creciente, y luego viene tramos decreciente. O sea, tiene cualquier cantidad de propiedades. Muy bien. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, ya habíamos visto que es acotada, o sea, cuál es el rango en el eje Y para nuestra función seno. Y entonces lo que les quiero platicar hoy es cómo se obtiene usando trigonometría el límite de la función seno de x entre x. Bueno, entonces vamos a platicar cómo se obtiene el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x. Voy a poner sin en lugar de sen para que coincida con la presentación que les voy a subir. ¿Sí? Entonces queremos saber qué valor tiene este límite y cómo podemos obtenerlo trigonométricamente. Entonces, si tenemos un ángulo x indicado en radianes, vamos, como me interesa el límite cuando x tiende a 0, voy a separar dos casos. Vamos a suponer primero que x es un número positivo. Y como quiero acercarme a 0, pues vamos a suponer también que este es menor que pi cuartos. En esta parte de aquí, acuérdense que la gráfica de la función 0 era creciente, al llegar a pi cuartos empezaba a decrecer. Entonces, seno en 0 vale 0, luego es positivo, alcanza un valor máximo en pi medios,
y luego empieza a descender, pero solamente me interesa pi cuartos porque me interesa estar cerca del origen. Entonces vamos a suponer que 0 es menor que x y menor a su vez que pi cuartos. Entonces este segmento vertical, que es el pie de la perpendicular del punto donde la línea verde que me está indicando que giramos el eje X, bueno, el eje horizontal, el eje de las abscisas, X radianes en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues representa el seno de X, donde este círculo, acuérdense que representa el círculo unitario, mientras que esta otra línea, que es perpendicular al eje de las abscisas y que pasa por el punto 1, 0, representa la tangente de X. Y bueno, de aquí es claro que 0 es menor que el seno de X y esto a su vez es menor que la tangente de X, que por cierto es lo mismo que seno de X sobre coseno de X. Si yo aquí divido entre X, pues no gano nada, porque si quiero evaluar seno de X en 0 y X en 0, me queda 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Entonces lo que vamos a hacer es considerar estos triángulos, el triángulo AB con el origen o AB y el triángulo OCD que está ubicado en el punto 1,0. Entonces, ¿qué más sabemos? Bueno, pues sabemos que el área del triángulo OAB es un medio de su base por su altura, pero la base de este triángulo es precisamente el coseno del ángulo X, mientras que la altura es el seno de X. Por otra parte, si vemos el área del triángulo OCD, pues ahora tenemos que la base es una unidad y que la altura toma el valor de la tangente de X, dándonos esto 1 por tangente de X sobre 2. Sin embargo, en esta parte intermedia hay una figurita más que casi es un triángulo, pero que tiene este lado curvo. Entonces, esta sección de aquí lo que nos está definiendo es un sector circular. Entonces, entre el triángulo OAB y el triángulo OCD tenemos un sector angular. Entonces, vamos a calcular también el área del sector circular. Vamos a ponerle aquí un arquito arriba. O A D. Entonces, ¿cómo medíamos el área de un sector circular? Pues recuerdo que esto era el cuadrado del radio por la medida del ángulo en radianes dividida sobre 2. Como estamos en un círculo unitario, pues esto es simplemente X sobre 2. Luego entonces, como el triángulo OAB está contenido en el sector angular OAD y este a su vez está contenido en el triángulo OCD, obtenemos las siguientes desigualdades. Entonces voy a hacer un resumen de dos desigualdades en una. Entonces de aquí tenemos que el área, bueno, vamos a poner primero las contenciones para que quede completo. Entonces, como el triángulo
OAB está contenido en el sector angular OAD, y este a su vez está contenido en el triángulo OCD, pues el área del triángulo OAB va a ser menor o igual que el área del sector angular OAD, y esta a su vez va a ser menor o igual, bueno, es menor en particular, es menor o igual que el área del triángulo OCD. Entonces, lo que estamos aquí concluyendo es que el área del triángulo OAB es menor o menor igual, me da lo mismo, ya que tengo una contención, si se cumple el menor, se cumple el menor igual, que el área del sector angular o AD, y este es menor a su vez que el área de el triángulo OCD. Muy bien. Y ya que tenemos esto, pues sustituimos que ya sabemos cuál es el valor de cada una de las áreas que tenemos. Entonces dijimos que el área del triángulo OAB es la base por la altura sobre 2, que era, la base es coseno de X, la altura es seno de X y estamos dividiendo entre 2. El área del sector angular es X sobre 2 y el área del triángulo OCD es 1 por tangente de X sobre 2. Entonces, multiplicando por 2, que es un número positivo, todas estas desigualdades, pues como multiplicamos por un positivo, las desigualdades se preservan. ¿Y esto qué significa? Bueno, lo que esto significa es que el coseno de X por el seno de X es menor que X, y esto a su vez es menor que la tangente de X, que no es otra cosa que el seno de X sobre el coseno de X. Pero, por hipótesis, X es un número que está entre 0 y pi cuartos. Entonces, en este intervalo, sabemos que el seno de X toma valores positivos. Y entonces, si multiplicamos ambos lados de una desigualdad por un número positivo, sabemos que la desigualdad se preserva. Luego, entonces, vamos a multiplicar por 1 sobre seno de X, las desigualdades, porque son dos desigualdades, que hemos marcado con un asterisco en esta parte de aquí arriba. ¿Okay? Entonces, todas estas las vamos a multiplicar por el recíproco del seno de X. O sea, si quieren, dividen entre seno de X. Como X es estrictamente positivo, pues el seno de X también es estrictamente positivo. Y entonces aquí nos queda coseno de X sobre 1. Entonces nada más ponemos coseno de X. Es estrictamente menor que X
sobre el seno de x, y este es estrictamente menor que 1 sobre coseno de x. Y eso, oye, pero tú me habías dicho que íbamos a obtener el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Yo sí, pero si logramos calcular este y es no nulo, si este límite lo logramos calcular y es no nulo, pues también habremos calculado el límite de su recíproco, porque acuérdense que cuando tenemos un límite distinto de 0, pues su recíproco existe y es el recíproco del límite. Y entonces noten ustedes que el límite cuando x tiende a 0 por el lado derecho de coseno de x es 1. ¿Por qué? Porque coseno en 0, coseno es una función continua. En 0 está definido y nos da coseno de 0, que es 1. Entonces esto va a ser menor o igual, ya que estamos usando límite, debemos intercambiar este menor por un menor igual, que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre el seno de x, que no conocemos. Pero este a su vez es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 por arriba de 1 sobre coseno de x. Oye, pero coseno es una función continua, 1 sobre coseno de x es continua siempre y cuando el coseno no se anule, y pues sabemos que el coseno no se anula para valores cercanos a ceros. Y además sabemos que este límite toma el valor 1. Entonces, por nuestra famosa ley del sándwich, al de en medio, al ser menor o igual que 1 y a su vez mayor o igual que 1, no le queda otro remedio que ser 1. Luego entonces, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x sobre seno de x, que no es otra cosa, ok, por arriba, que no es otra cosa que 1 sobre el límite cuando x tiende a 0 por arriba, por la derecha, de x sobre seno de x. Pero este ya lo calculamos y vimos que es 1. Y entonces con esto ya tenemos que está pasando por arriba. Oye, pero el teorema decía que no solamente le interesaba cómo te aproximabas por la derecha, te dijo el límite. Entonces también tendríamos que ver qué está pasando por la izquierda. Entonces vamos a regresarnos y vamos a ver qué pasa si nos acercamos por abajo. Bueno, si nos acercamos por abajo, vamos a pintar cuál sería nuestra situación similar. Entonces yo tendría aquí igual, ahora en lugar de tomar el ángulo X, pues vamos a tomar, déjenme borrar este X de aquí, se corresponde a la parte de arriba. Entonces vamos a tomar ahora el ángulo menos X, ¿sí? Entonces aquí arriba estábamos tomando el ángulo X, aquí abajo estamos tomando el ángulo menos X. Este valor horizontal, como podemos ver, igual corresponde al coseno de X, y este vertical hacia abajo corresponde al seno de X. Entonces aquí tenemos el valor del seno, bueno, el seno de menos X,
y este también hacia abajo, yéndonos por la tangente, equivale a la tangente de menos x. Bueno, entonces sabemos que si 0 es menor que x y menor que pi cuartos, pues también menos pi cuartos, vamos a marcarlo con azul, es menor que menos x y este a su vez es menor que 0. O sea, si 0 es menor que x, multiplicamos ambos lados por menos 1 y nos queda que menos x es menor que 0. Si x es menor que pi cuartos y multiplicamos ambos lados por menos 1, nos queda que menos x es mayor que pi cuartos. Luego entonces, el valor del seno de x, como es negativo, entonces aquí las desigualdades, nos quedan que el seno de x es negativo, pero va a ser mayor, perdón, el seno de menos x, entonces déjenme corregir aquí. Aquí tenemos que el seno de menos x es menor que 0, pero a su vez es mayor que la tangente de menos x, que es lo mismo, no seleccioné la goma, que el seno de menos x sobre el coseno de menos x. Es, oye, pero la función seno y la función tangente son impares. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos diciendo que uno es mayor que menos el seno de x y mayor que menos la tangente de x. Pero si esto lo multiplicamos todo por menos 1, estamos obteniendo nuevamente que el 0 es menor que el seno de x y a su vez menor que la tangente de x. Ahora, si tomamos de manera análoga aquí el punto A' y B igual a B' y aquí el punto C', pues simplemente ahora el área del triángulo OA'B pues sigue siendo bueno, aquí tendríamos que poner el área orientada, entonces vamos a encerrarla en azul para entender que es orientada. Es un medio de la base por la altura, pero en este caso la altura nos queda negativa. Entonces, este sería más que el seno de x, sería el negativo del seno de x, ¿sí? Porque estamos tomando las cosas orientadas. Entonces, aquí tendríamos seno de menos x, aquí tendríamos menos la tangente de x, y aquí tendríamos el ángulo menos x, ¿ok? Porque estamos girando en el sentido favorable a las manecillas del reloj. Nuestro ángulo fue negativo. Y de nuevo, como el triángulo OA'B, pues aquí sería C', aquí sería A', está contenido en el sector angular OA'D, y este a su vez está contenido en el triángulo OC'D, pues entonces las áreas orientadas pues aquí acuérdense que son áreas orientadas, entonces las ponemos en azulito para indicar que me interesan con un signo asignado. Cumplen esta serie de desigualdades. Por lo tanto, aquí cumplen esta serie de desigualdades, ¿ok? Ya cuando multipliqué por menos, la x ya se volvió positiva. Pero estaba tomando menos x negativa, entonces x es positiva. Y entonces multiplicando no por 2, sino por menos 2, y ya cambiamos el signo al multiplicar por menos 2, obtenemos
exactamente las mismas desigualdades que hace rato. Entonces volvemos a multiplicar por 1 sobre seno de x. Aquí ya estamos trabajando con x positiva. Entonces ya tenemos x positiva. Y como este menos x estaba entre menos pi cuartos y 0, pues x va a quedar entre 0 y pi cuartos. Entonces tenemos que el seno de x es de nuevo un número positivo. Y entonces todas nuestras desigualdades funcionaron igual que hace un momento. Y por lo tanto, pues aquí ya podemos decir que nuestro límite no solamente lo estamos considerando por arriba, sino que también al considerarlo por abajo, nos está dando precisamente el valor 1. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0, tanto por arriba como por abajo, de la función seno de x sobre x, siempre nos dio 1. ¿Sí? Entonces, nada más era cuestión de usar las propiedades del círculo trigonométrico para podernos aproximar por arriba o bien por abajo. Y si no, entonces si ya hiciste este y viste que el valor es 1, oye, te puedes aventar también el otro famoso límite trigonométrico. Bueno, entonces ya calculamos cuál es el límite cuando el ángulo x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y ahora nos estamos preguntando qué pasa con el otro famoso límite trigonométrico. ¿Cuál es este? Bueno, pues este es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Bueno, claro está, este lo pueden calcular simplemente conjugando, es decir, multiplicando el numerador y el denominador por un 1 inteligente. ¿Y qué significa un 1 inteligente? Pues que vamos a poner lo que nos convenga para que se arregle el límite. Y como quiero conjugar, pues multiplicamos numerador y denominador por 1 más coseno de x. Y entonces esto nos da el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x por 1 más coseno cuadrado de x, que es la diferencia de cuadrados, es 1 al cuadrado, que es 1, menos el cuadrado del coseno de x, sobre x, que multiplica a 1 más el coseno de x. Pero, como sabemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x da 1, entonces 1 menos coseno cuadrado de x es lo mismo que el cuadrado del seno de x sobre x por 1 más coseno de x. Y como el límite de un producto es el producto de los límites, pues esto lo podemos escribir como seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más coseno de x. Como la función 1 más coseno de x no se anula cuando x está entre 0 y pi cuartos y seno de 0 es igual a 0, este límite de aquí converge a 0, este de aquí converge a 1, por lo cual sabemos que este límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x, da 0. Pero ahora nos gustaría obtener este límite de manera trigonométrica.
¿Y a qué nos referimos cuando decimos que lo queremos obtener de manera trigonométrica? Pues que queremos usar más de las propiedades del círculo trigonométrico en sí que de las propiedades que acabamos de usar de límites. No es porque esto no haya sido válido, sino queremos hacer una interpretación geométrica como la que vimos en el caso del seno. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar el triángulo OAD que está contenido en el arco circular OAD. Al estar contenido, pues sabemos que el área del triángulo OAD es más pequeña que el área del sector circular OAD, pero sabemos que el área del triángulo OAD es lo que mide su base, que es OD, por lo que mide su altura, que es AB. Entonces esta sería seno de X por 1 sobre 2. Mientras que el área del sector circular, como acabamos de ver hace un momento, pues es el ángulo por el cuadrado del radio, que es 1, sobre 2, donde acuérdense que el ángulo está en radianes. Si no, tenemos que hacer una conversión de unidades. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Pues en realidad no queremos estar dividiendo por 1, sino queremos estar viendo este triángulo chiquito, el ABD. Entonces, si consideramos el triángulo ABD, pues sabemos que su área, por una parte, es igual a lo que mide su base, que es 1 menos el coseno de X, por lo que mide su altura, que es el seno de X, sobre 2. Y este triángulo chiquito, el ABD, está contenido en el sector circular OAD si le quitamos el triángulo OAB. Y por lo tanto, el área del triángulo ABD es menor que el área del sector circular, que es X sobre 2, menos el área del triángulo ABD y el área del triángulo, perdón, no del triángulo OAB. Aquí no quiero ABD, quiero el triángulo, déjenme borrar, OAB. Menos el triángulo, el área del triángulo, el área del triángulo ABD, sí, este sí lo quiero, ABD es menor o igual que el área del sector circular OAD menos el área del triángulo OAB, pero esta es su base, que es coseno de X, por su altura, que es seno de X dividido entre 2. Luego entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, de lo anterior tenemos que 0 es menor que el área del triángulo ABD, que es 1 menos coseno de X, que multiplica al seno de X sobre 2, y esta a su vez es menor que X sobre 2 menos coseno de X por seno de X dividido entre 2. Y bueno, como todo está dividido entre 2, pues podemos multiplicar
todas las desigualdades por 2, que como es un número positivo, estas desigualdades nos cambian y nos queda que 1 menos coseno de x que multiplica x, 1 menos coseno de x que multiplica el seno de x es menor que x menos coseno de x por el seno de x. ¿Y eso qué significa? Bueno, como estamos suponiendo que x es un ángulo positivo menor que pi cuartos, igual que hace un momento, significa que 1 menos coseno de x es un número positivo. Y entonces si multiplicamos todas nuestras desigualdades por el recíproco de 1 menos coseno de x, entonces aquí nos quedaría que el seno de x por 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno de x es menor que x sobre 1 menos coseno de x más el coseno de x por el seno de x sobre 1 menos el coseno de x. Y si se fijan ustedes, en este momento, vamos a encerrarlo aquí en verde, ya apareció el recíproco del término que queremos encontrar. Dices, oye, pero entonces, dice, no sufras tanto. ¿En qué sentido no sufras tanto? Bueno, pues aquí ya puedes cancelar esta parte y yo, espérame tantito. Déjame juntar términos semejantes de un solo lado. Bueno, juntamos nuestros términos semejantes y aquí tenemos coseno por seno de x, acá también tenemos seno de x por coseno de x, y entonces al juntar esta parte de aquí, déjenme marcarla, esta parte de aquí, que es seno por coseno, se nos va a cancelar ya que está con signo opuesto con este otro lado. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar seno de x sobre 1 coseno de x es menor que x sobre 1 menos coseno de x. Entonces aquí sería seno de x sobre 1 menos coseno de x es menor que x sobre 1 menos coseno de x. Pero nosotros nos estábamos preguntando por el límite de 1 menos coseno de x sobre x. Entonces lo que tenemos que hacer, como todos son nuestros términos positivos, entonces todo lo que estamos considerando es positivo, este va a pasar dividiendo, este va a pasar multiplicando y recíprocamente este va a pasar multiplicando, el otro va a pasar dividiendo y nos queda que 1 menos coseno de x sobre x va a ser menor que 1 menos coseno de x sobre el seno. Déjenme subir un poquito más porque no me permitió escribir. Sobre el seno de x. Pero dices, pero igual si sigues tomando que x se vaya a cero, tanto numerador como denominador se te van a cero. Bueno, y aquí es donde hacemos el mismo truco que hicimos para los límites hace un momento. Como 1 más coseno de x es un número no negativo, si multiplicamos numerador y denominador por esta cantidad nos da 1, pero al hacer esto, en el numerador nos queda 1 menos el cuadrado del coseno de x, que es el cuadrado del seno de x sobre seno de x por 1 más coseno de x. Y bueno, aquí podemos simplificar este cuadrado con este seno y nos queda seno de x sobre 1
más el coseno del ángulo X. Y entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? Bueno, de aquí podemos concluir que si tomamos límites, ya sabemos que el límite de la constante es la constante misma. Así pues, 0 es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de 0. Este es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que a su vez es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre 1 más coseno de x. Como nuestras funciones seno y coseno son continuas y 1 más coseno de x no se anula si x es mayor que 0 y menor que pi cuartos, pues el límite de este cociente no es otra cosa que el cociente de los límites, que sería seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. Pero coseno de 0 vale 1 más 1 es 2 y 0 entre 2 es 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Pues que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Entonces, como consecuencia del principio de tricotomía, aquí escribimos que por el principio de tricotomía, concluimos lo que ya nos había dicho el álgebra de los límites, que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Y en particular, uno que usamos para calcular derivadas es el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x también es igual a 0. Como la función coseno es una función par, pues me da lo mismo tomar este límite por la derecha que por la izquierda, porque el coseno va a tomar los mismos valores. Se está yendo a 0 sin importar cómo es que x se está aproximando a 0, es decir, si lo estamos haciendo por arriba o por abajo. Y ya que tenemos esto, pues vamos a ver qué pasa con las derivadas de nuestras funciones trigonométricas fundamentales, que son la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces sabemos que la derivada con respecto a x de la función seno de x es lo mismo que el límite, me falló la fecha, esto es el límite cuando h tiende a 0, pero no toca el valor 0, del seno de x más h menos el valor del seno de x sobre h. Y aquí van a entrar en juego los dos límites que hemos calculado anteriormente. ¿A qué es igual esto? Bueno, esto va a ser lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 y veamos que una línea grandota, ¿qué es lo que tenemos? Estamos considerando el límite cuando h tiende a 0 y aquí viene el seno de una suma. Pero sabemos que el seno de una suma sería igual al seno de primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo y luego a esto le estamos restando el seno de x. Y ahora vamos a juntar los términos que tienen la parte semejante, que es el seno de x. Entonces, bueno, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x,
que multiplica al coseno de h menos 1. Ya factoricé el seno de x en este término y este término, más el coseno de x por el seno de h, todo esto dividido entre h. Como el seno de una suma, como el límite de una suma es la suma de los límites, esto nos queda lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el coseno de h menos 1 sobre h más el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el seno de h dividido sobre h. Pero noten ustedes que ni el seno de x ni el coseno de x dependen de h. Y entonces los podemos sacar de la expresión de límite. Entonces esto nos queda el seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h más el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Pero acabamos de ver hace un momento que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h nos dio 0. Y también vimos que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h nos daba 1. Por lo cual esto nos queda que seno de x por 0, que es 0, más el coseno de x. Entonces ya con esto tenemos la interpretación para la derivada del seno de x. Vamos a ver geométricamente eso. Geométricamente, consideremos la gráfica de nuestra función tangente. Entonces aquí estamos tomando este punto, que es un punto x arbitrario. Entonces ya tenemos un puntito x. Entonces nos fijamos en x, seno de x, y tenemos este punto. Por otra parte, este es el punto x más h o x menos h, ya que la h igual puede ser un número positivo o negativo, no nos interesa. Aquí ya tenemos x más h. Vamos a hacer la letra, ya saben, un poquito más grande para que se alcance a ver. Entonces ya tenemos el punto x y estamos haciendo un incremento, x más h. Entonces, si tomamos en la gráfica los puntos x seno de x y x más h seno de x más h, aquí se puede trazar una recta, ya que por dos puntos distintos pasa una línea recta. Entonces tomamos esta recta que corta en dos puntos a la gráfica de la función seno. Y por el punto x vamos a trazar una vertical hasta que toque la línea horizontal, la línea vertical. Entonces trazo esta línea horizontal para que toque la línea vertical x igual a x más h, ¿ok? Donde este x es un número fijo. Fíjense que cuando h se aproxima a 0, esta línea recta que corta la gráfica en dos puntos y por ende es una línea secante. Entonces ahí fíjense que todos los casos tengo un triángulo. La anchura es el coseno y aquí tengo
el valor de la hipotenusa y el cateto opuesto es el seno y aquí tengo el valor de la hipotenusa. Entonces, esta parte de aquí es la tangente de este ángulo que se está mostrando en el límite. Entonces, fíjense que en el límite estos dos puntos tienden a coincidir cada vez más cerca, hasta el momento en que X coincide con X más H, aquí estoy agregando 0, esta línea que tenemos aquí ya no corta, solamente toca a la curva en un único punto, es decir, estamos obteniendo la recta tangente en el punto. Noten que en esta parte de aquí, que va para valores de X entre 0 y pi medios, la pendiente que corresponde a la tangente del ángulo que forma esta recta con el eje X positivo es positiva. Es decir, la función seno es una función creciente, ¿sí? Y entonces aquí digo, no importa cómo me estoy aproximando al punto X usando X más H, cuando H vale 0, tenemos exactamente la recta tangente. Y no me importa en qué parte estamos ubicando al punto X. ¿Ok? Pues aquí yo puedo hacer muchas cosas y puedo estar moviendo mi puntito y acercarme cada vez más, ya sea por izquierda o por derecha. En el límite, cuando hago que h valga 0, obtengo la tangente. Noten ustedes que cuando este punto hacen que x valga exactamente pi medios, si se aproximan por un lado, las pendientes son negativas. Aquí estamos viendo pendientes negativas en las secantes. Por el otro lado están viendo pendientes positivas. Pero cuando h vale 0, noten que la tangente es la recta horizontal y la gráfica queda por abajo de esta recta horizontal. Eso es lo que significa tener un máximo local, que cerca de este punto donde la derivada se anuló, la gráfica queda por abajo de la recta tangente. Mientras que si nos vamos al punto 3 pi medios, vamos a mover nuestro punto. Ok, déjenme moverme tantito. Si movemos nuestro punto x seno de x hasta que x valga 3 pi medios, tengo que alejarme un poquito para poder ver 3 pi medios adentro de mi pantalla. Ok, entonces vamos a acercarnos aquí hasta 3 pi medios. Fíjense que de nuevo, de un lado, las rectas secantes tienen pendiente positiva. Déjenme atinarle a 3 pi medios exactamente. Listo ya. De este lado tenemos pendientes positivas, pero si me aproximo por el otro lado, las secantes tienen pendientes negativas. Y justamente cuando h vale 0 y x vale 3 pi medios, la recta tangente es una recta horizontal y la gráfica, cuando h vale 0, queda por arriba de la recta horizontal. Vamos a hacer lo que valga 0. Ok, se me desapareció. Vamos a volvernos a acercar. Ok. Supongan que ya lo logré. Ahí lo logré, ¿sí? Entonces ahí h vale 0 y por lo tanto la gráfica queda arriba de esta recta horizontal y eso significa que este punto, este es un punto crítico que corresponde a un mínimo local.
Mientras que si hacemos que x valga pi, noten que cuando toman las secantes, están viendo distintos tipos de concavidad. De un lado de este punto, la gráfica es cóncava y del otro lado es convexa. Y esas son propiedades que estamos midiendo usando la derivada. Vamos a hablar ahora de por qué son importantes las funciones sinusoidales o sinusoidales. Bueno, estas funciones son muy usadas en física y en otras áreas de las ciencias para explicar lo que son fenómenos que tienen un comportamiento periódico o bien casi periódico, como pueden ser las ondas de sonido. Entonces aquí se están repitiendo de una manera casi periódica, aunque se pueden estar debilitando. Aquí tenemos una onda sinusoidal que nos está marcando una cierta tensión y aquí podemos ver que si sube o baja el sonido, pues esta puede subir o bajar sus máximos y sus mínimos. Estas funciones sinusoidales, que pueden ser de formas muy variadas, como estamos observando aquí, y que pueden aparecer de la observación de cierto tipo de fenómenos, dependen de 4 parámetros. Un parámetro va a corresponder a un desplazamiento horizontal. Otro parámetro nos estará haciendo variar el periodo de la función sinusoidal. Otro parámetro nos permitirá variar su amplitud y el otro nos permitirá realizar una traslación vertical para subirla o bien bajarla. Pues aquí, por ejemplo, pues esta se parece mucho a nuestra función seno, pero fue desplazada hacia arriba. Aquí, si se fijan, es como si lo hubieran multiplicado por otra función, de manera que ya las ondas no quedan horizontalmente, sino van quedando inclinadas. Aquí empezaron con un periodo y cada vez los periodos se van haciendo más cortos. Aquí dejaron de ser continuas, se rompen, pero siguen teniendo un comportamiento periódico. Aquí fue una función constante, bueno, como un caso especial, y aquí, si se fijan, es una especie de escalerita. Entonces aquí hay lugares donde deja de ser función, como son estas líneas verticales, pero siguen teniendo un comportamiento periódico. Estos se parecen a los famosos electrocardiogramas que le toman a uno cuando va al médico. Bueno, por lo menos a nosotros los viejitos cuando vamos al médico. Entonces son distintos parámetros y vamos a ver qué nos está diciendo cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué solamente sinusoidales o senozoidales y no sinusoidales y cosenozoidales si son seno y coseno las funciones que más tomamos? Porque acuérdense que el coseno es simplemente un desplazamiento de la función seno. Y entonces, si tenemos una expresión de la forma a seno de x más b coseno de x, pues siempre la podemos escribir como una constante por el seno de x desplazado por un cierto ángulo phi, donde este ángulo phi es el arco tangente de b sobre a si a es positiva, o de b sobre a más pi si a es negativa. Y esto se debe a que la función tangente es periódica de periodo pi. Si ustedes toman y sustituyen esa expresión aquí y usan la ley del seno de una suma, pues se pueden dar fácilmente cuenta que se tiene esta identidad. Entonces, a veces es cómodo, a veces es conveniente, a veces es más conveniente dejarlas separadas. En fin, pues matemáticamente una función sinusoidal, que ya dijimos puede ser para describir ondas de sonido, ondas radiactivas, campos electromagnéticos. Para todas estas y muchos otros fenómenos que sean de tipo periódico, nos van a servir las funciones sinusoidales. Entonces, una función sinusoidal
Matemáticamente es una expresión que depende de 4 parámetros, A, B, C y D, que evaluada en X es A por seno de BX más C, y todo esto lo trasladamos por una D. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver usando GeoGebra, qué es lo que hace cada uno de estos 4 parámetros. Bueno, consideremos, vamos a cambiar los parámetros, vamos a usar los parámetros H, A, B, C aplicados a una variable X. Entonces, en este caso, pues vamos a poner simplemente seno de X más 0. Aquí multiplico por 1, me sigue quedando seno de X, y si le sumo un 0, me sigue quedando seno de X. Entonces igual estoy viendo la función seno de X. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a mover el primer parámetro o parámetro H? Fíjense que cuando H es positiva, vamos a mover el valor de H. Entonces vamos a empezar a hacer que este H sea positivo. Y observen que la función seno, ya sabemos que seno en 0 vale 0, está marcada en color verde, se queda quietecita. Mientras que la función seno de X más H, conforme voy moviendo H, la gráfica del seno da la impresión de que se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Entonces estoy moviendo H hacia el lado positivo. Entonces aquí fíjense en la expresión, H queda positiva, pero si al seno de X más H me desplazó la gráfica del seno hacia el lado izquierdo, como estamos señalando con este vectorcito. ¿Ok? Entonces, si este parámetro que le sumamos a la variable es positivo, la gráfica se desplaza a la izquierda, mientras que si el parámetro es negativo, como lo estoy haciendo en este momento, la gráfica se desplazó hacia la derecha contando a partir del origen. ¿Sí? Entonces, por eso, este primer parámetro, o H, se llama un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Entonces, H lo que mide es un desplazamiento horizontal, que va a la izquierda si H es positiva, y a la derecha si H es negativa. Entonces ya describimos qué hace nuestro primer parámetro. Bueno, muy bien. Ahora vamos a volver a llevar el valor de H al origen. Ahí está, en 0. Y vamos a ver ahora, no voy a desplazar, pero ahora vamos a mover la constante que acompaña a X. Entonces vamos a desaparecer un momento esta y vamos a aparecer aquella que me está moviendo el parámetro X, que es la que corresponde a mover esta constante. Ups, ¿ya se fijaron? Las ondas se hacen más cortitas si aumenta el valor de A, más largas si el valor de A empieza a disminuir. Si A vale 0, pues sería seno de 0, que es la función constante 0. Si A es negativa, pues igual las ondas se hacen más cortas o más largas, pero fíjense este detalle. Cuando A vale menos 1, nos invierte, nos refleja con respecto al eje X la gráfica de la función. Entonces, como nos hace más largas o más cortas las ondas, este parámetro lo que hace es que
modifica el periodo, ¿sí? Entonces, este parámetro, entonces A es una modificación el periodo. Entonces, acuérdense que dijimos que la función seno de X es periódica de periodo 2pi. Entonces, perdón, aquí para que lo tome como operador tengo que poner seno de X más 2pi. Sabemos que es igual a seno de X. Y entonces, ¿qué pasa con seno de A por X? Pues seno de A por X es lo mismo que seno de A por X más 2pi por la propiedad anterior. Pero esto es lo mismo que seno de A que multiplica a X más 2 veces pi sobre A. Entonces vamos a ponerlo así. 2pi. Se me desaparecieron las letras. Déjenme hacer que aparezca. Más 2pi sobre A. Y cerramos nuestro paréntesis. Entonces, ay, no me puso el modo LaTeX. Déjenme corregirlo. Y allá lo puso en formato LaTeX. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que nuestra función seno de AX tiene periodo pi sobre A. Bueno, en realidad debería poner el valor absoluto de A, porque el periodo lo vamos a tomar como un número positivo sin importar si este parámetro A lo estamos tomando positivo o negativo. Entonces aquí, entonces fíjense que si hago que este número tome el valor 2, vamos a propiedades del objeto, pues vamos a hacer que este tome el valor de 2 unidades. Entonces fíjense que en lo que la función original seno subía y bajaba una vez, ahora este está una, 2 veces de manera completa, ¿sí? Entonces aquí copo una vez la gráfica y aquí 2 veces la gráfica. Entonces fíjense que ahora para seno de 2x, su periodo, aquí a partir del momento pi, se está repitiendo. Entonces seno de 2x tiene periodo 2pi sobre 2, que es pi. Seno de 3x, vamos a poner que el parámetro valga 3. Entonces fíjense que ya cupieron una onda, 2 ondas, 3 ondas en longitud pi. Significa que seno de 3x tiene longitud 2 pi tercios. Entonces aquí una sola onda son 2 pi tercios. Y desde luego que podemos combinar este movimiento que tenemos con el desplazamiento horizontal. Y observen ahora que si hago que h sea positiva, se está moviendo muy lenta, vamos a moverla más rápida. Si h es positiva, se está respetando esta situación del periodo, pero el desplazamiento, como h es positiva,
de la gráfica fue hacia el lado izquierdo, mientras que si H es negativa, es el mismo periodo, que en este caso es 2/3, pero la gráfica se desplazó hacia el lado derecho. Entonces, ya tenemos qué pasa si hacemos una modificación del tipo A por X más H dentro del parámetro. Muy bien. Entonces, veamos nuestra siguiente expresión. Entonces, regresemos nuevamente a examinar la función seno de X. ¿Qué pasa si ahora la multiplicamos por una constante distinto de 1? Bueno, observen, si esta constante, perdón, me equivoqué de parámetro. A es la que me cambia el periodo. Quiero modificar la constante de aquí afuera, la constante de aquí afuera se llama B. Entonces, ¿qué pasa si modificamos esa constante? Entonces, fíjense, ahora estoy tomando 1.5 por el seno de X. Y entonces ahora el valor máximo fue 1.5, como pueden ver aquí en la gráfica, 1.5, que lo alcanzamos precisamente en pi medios. Y el valor mínimo en 3 pi medios es menos 1.5, como pueden ver claramente aquí en nuestra gráfica. Si hacemos que este siga aumentando, 6, 2, 2.6, fíjense que este coeficiente está marcando qué tanto se están separando del eje X positivo. Entonces, la distancia que hay del punto máximo al eje X positivo es lo que se llama la amplitud. En este caso, B lo que les está marcando es la amplitud. Bueno, más que B es el valor absoluto de B. ¿Por qué? Porque si hacemos que B sea negativo, por ejemplo, por ahí, la amplitud es de nuevo el máximo que hay del valor, es la distancia que hay de este valor máximo al eje de las X, y en este caso sería valor absoluto de menos 2.7. Entonces, fíjense, aquí evaluamos en que sería, es B por seno de 3 por pi sobre 2, y el primer valor que quiero es 3 pi sobre 2 para que me dé la gráfica, el punto en la gráfica. Entonces, al evaluar este par coordenado, ya se nos marcó este puntito que aquí se está llamando I. Entonces, fíjense que si yo quiero que me muestre sus coordenadas, me da que las coordenadas son aproximadamente 4.71 más 2.7. La amplitud es la longitud de este segmento, de aquí hasta acá en valor absoluto. Pero en valor absoluto, esto no es otra cosa que el número B en valor absoluto. Es el 2.7. Entonces, esto es lo que nos está midiendo la amplitud. Entonces, este segmento es la amplitud. Entonces, me está diciendo la amplitud es 2.7. Y si la cambio para el otro lado, como es simétrica, casi simétrica, módulo un desplazamiento, pues la amplitud, ahora en lugar de medirla aquí, le estaría midiendo en el punto pi medios. Entonces ahora esta ya no es mi amplitud yo le estaría midiendo en el punto pi medios
coma, seno de pi medios, que es donde esta gráfica tiene su punto crítico. Entonces, ok, me comí la B. Entonces, propiedades de este objeto. Aquí me falta multiplicar por nuestro parámetro B. Entonces, ahora esta distancia es la amplitud de nuestra onda. Entonces dice que es 3.1. Entonces aquí, este era nuestro parámetro B, vale 3.1. Claro, yo lo puedo hacer que crezca. Y esto estaría aumentando la amplitud. Y dices, ya se te salió la gráfica, no importa, acuérdense que podemos hacer suma. Y la podemos desplazar. Eso es lo que menos me preocupa. Ok, entonces ahí estamos viendo la amplitud. ¿Qué tan alto llega? Y si se fijan aquí, esta simetría central con respecto a este punto, pues lo que mide aquí y lo que mide aquí es exactamente lo mismo. Entonces, ya sea que la mida multiplicando por una constante positiva o negativa, el valor absoluto de lo que sea esta constante que ponemos afuera es lo que nos está marcando la amplitud. Muy bien, entonces, ¿y podemos combinar todo? Ok, entonces si combinamos todo, pues nada más tenemos que ubicar las cosas en el lugar correcto. ¿Por qué? Entonces ya fijamos la amplitud. Desde luego que podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahí nos está señalando este vector rojo hacia qué lado estamos desplazando según movemos H. Y claro, podemos modificar el periodo. Que los periodos sean más cortos si la constante por la que multiplicamos X es mayor que 1, o más largos si multiplicamos por una constante menor que 1. ¿Ok? Entonces ahí son muchas modificaciones que podemos hacer. Pero hay una modificación adicional que podemos hacer. Y esa modificación adicional que podemos hacer es lo que se llama un desplazamiento vertical. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que ya tengo la gráfica de mi función y la podemos subir o bajar de manera parejita. Entonces aquí, perdón, esta quiero que sea, ok, esta quiero que sea B, ok, A es el desplazamiento, A quiero que sea 0, H quiero que sea 0, quiero que A valga 1, quiero que B muy... no sé por qué digo este vector, ese vector no me interesa. Y me acabo de chutar un parámetro. Vamos a quitar esto. Ok. Entonces aquí tenemos este. Y entonces este me está modificando distintas cosas. Vamos a ver. Bueno, y ahora, ¿en qué consiste nuestro desplazamiento vertical? Si a esta función seno de x le sumamos una constante c, observen, si c es positiva, la gráfica sube. Si c es negativa, la gráfica baja. Pero acuérdense que nuestra función originalmente
la podíamos desplazar. Vamos a volvernos a ubicar justo en el origen, en 0. Entonces nuestra función originalmente la podíamos desplazar hacia la derecha si la h era negativa o hacia la izquierda si la h es positiva. Entonces, una vez desplazada, sin modificar el periodo, pues la podemos desplazar también verticalmente y la podemos desplazar ya sea hacia abajo o hacia arriba. Ya la amplitud de esta nueva onda no la vamos a medir como la distancia del máximo a el eje X. Vamos a tomar la diferencia entre el valor máximo, el valor mínimo y la vamos a dividir entre 2, ¿ok? Pero pues esto sería lo mismo que medir esta sin haber desplazado verticalmente la gráfica de nuestra función. Y desde luego pudimos haber modificado nuestro periodo original. Entonces vamos a volver a regresar aquí. C igual a 0. Pudimos haber hecho nuestro desplazamiento, modificado el periodo, y una vez que modificamos el periodo, pues también la podemos trasladar hacia arriba y hacia abajo. Entonces esta ya tiene un deslizamiento, una modificación de periodo, una modificación de amplitud y desde luego un desplazamiento vertical que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, estas funciones que ya vimos que las podemos ver de muchas formas, es lo que conocemos con el nombre de funciones sinusoidales. Y bueno, son sumamente apreciadas en matemáticas y una generalización de ellas que empezar a tomar sus combinaciones se conoce como las series de Fourier, pero eso lo dejamos para cursos más avanzados. Espero que les haya gustado. Hasta luego.